Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Palo Mayombe se divide en dos: cristiano y judío. El cristiano hace el bien y el judío hace el mal. Las patipembas o signos juegan una parte importante cuando se presenta un ataúd para enterrar al enemigo. Cundumba. Al enterrar un enemigo, estamos pidiendo todo o todas las cosas malas en contra de él. No recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo nos podemos dar cuenta en realidad cómo funciona esta religión en este Munanzo Congo, ya que todos los Munanzos Congo son diferentes. A pesar de que los anguleros cuando se rayan juran bueno y juran malo. Ellos pueden utilizar las dos fuerzas, la fuerza del bien o la fuerza del mal. Ellos pueden defenderse de otra guanga o mayumba o brujería que le hagan otros anguleros o otros pangueames, hermanos religiosos que son igual que él. Los paleros tienen guerra entre sí, pensando uno al otro que es mejor. Otras veces estos trabajos se han mantenido en un tabú y hoy este Munanzo Congo, Munda Praca, Monte Tiene Garabato, Mombala, Endoki Mayombe lo está representando para todos ustedes, no solo para que puedan ver cómo funciona esta religión en un Munanzo Congo en la privacidad con el Tata, sino para que aprenda en un momento determinado cómo puede defenderse en contra de la brujería de otros que le pueden estar haciendo. No cabe duda de que esta religión es conflictiva y que muchas veces acarrean arrastres que van más tarde a perjudicarle a usted y a la familia que vive con usted. Los paleros hacen lo imposible para poder vencer las guerras. Los munanzos todos trabajan diferente y llegan en formas primitivas este tipo de trabajo. Todo enganga debe tener dos ataúd. Un ataúd pequeño encima de la enganga para encerrar así a las corrientes de la propia centella y otro mediano como de este tamaño para tenerlo al costado de la enganga. Estos trabajos siempre que se hacen en la imploración del dios de las malas artes, en este caso Candiampembe, Endoki o Lucancasi. Todos los paleros, cuando se rayan, juran bueno y juran malo, utilizando las dos fuerzas, de acorde a las necesidades que tengan. La mayoría de los paleros tienen guerra entre sí, porque uno o unos munanzos o otros munanzos creen que son mejores que otros. Esto lleva a una venganza o guerra entre sí, entre los propios pangueames o hermanos, ya que esto no debería suceder. Cada munanzo realiza un trabajo diferente y la presentación que usted está viendo aquí es la representación del Munanzo Congo, Munda Praca, Monte Tiene Garabato, Mombala, de Endoki Mayombe, donde el palero realizó o hizo un muñeco con quimpanza con pata de gallina, uno de los muñecos o representaciones del enemigo más fundamentales que existen en esta religión. Otros canguleros hacen un muñeco con hojas de maíz. Ese también es otra representación del enemigo, muy buena también. Y otro
hacen un muñeco de trapo, muchas veces hasta con la ropa de esa persona, también es bueno. Pero esto se remonta más atrás de los conocimientos de muchos tatas actuales y muchos tatas de Tambatilanga del tiempo Congo. No cabe duda de que el palero va amarrando cada extremidad con hojas de maíz y esto va a estar atando a la persona, ya que este trabajo se hace en la macureré en la madrugada, cuando el ángel de la guardia de la persona está alejado de él porque él se encuentra durmiendo. Estos trabajos representativos que ustedes pueden estar viendo y que a la vista de ustedes simplemente se ve como un ataúd y un muñequito, esto trae consecuencias funestas a la persona que se lo haga. Por eso, una vez más, no recomendamos a ninguna persona que realice este tipo de trabajo. Y de esta forma, estamos dramatizando escenas folclóricas para conocimiento de los que son religiosos y aquellos que están viendo este programa o estos programas como un arte folclórico. Es cierto que Miami lo está viendo muchas personas, que New Jersey lo están viendo muchas personas, que Colombia y Venezuela están a la cabeza de todos estos trabajos, llevando paso a paso cómo es que se hacen. Los puertorriqueños también llevan todo este tipo de trabajo para así tener una idea precisa y obtener más conocimiento de que ya ellos pueden tener, aportando por el tatiraca a esta religión. No cabe duda de que estos trabajos pueden ser conflictivos, tan conflictivos que pueden llegar a traerle arrastre hasta su propia familia que vive con usted. Es natural que los anguleros de Tambatilanga pueden realizar un trabajo y no sucederle nada. Pero aquellos que son pino nuevo, que no están altos, o que son enguellos, que no están altos para hacer estos trabajos, esto lo puede perjudicar. Y aquellos que son tatas y desconocen cómo funciona esta religión, también los puede estar perjudicando. En el mundo conflictivo y trágico de esta religión, los trabajos se mantienen en un tabú. La mayoría de los anguleros tienen unos cuantos trabajos que ellos hacen, pero no le enseñan a nadie su modo de trabajar para ellos sí mantener su jerarquía. Con un tablero, el tablero es importante porque llama a diferentes identidades en un solo espacio. Las diferentes engangas de Tata Batalla nos demuestran una vez más que son utilizadas según los trabajos que él haga. Si damos un vistazo por su Monanzo Congo, vemos las representaciones de las diferentes firmas que muchas veces nunca las hemos visto. Y esto pues nos va a enseñar a nosotros un poco más de lo que es un trabajo en la religión del palo mayombe o palo monte. Palo mayombe, como dijimos, o palo monte es lo mismo. Uno hace bien y otro hace mal. Palo monte cristiano, palo mayombe cristiano y palo mayombe judío. Esto nos va a dar una idea de cómo un palero, un tata en ganga, realiza los trabajos en contra de un enemigo que le está echando brujería. Con quimbanza, la hierba pata de gallina, dueña Lucero Monte Leguá, realiza su ceremonia para así limpiarle su encombo y transmitir
al, al trabajo, cuenta chichi, cuenta chichi, cuenta chichi, cuenta chichi. Dice derecho, derechito, dice derecho, dice como muenda, carajo. Dice cuenta chichi. Dicen carajo, dicen abuelo, dicen son abuelo, dicen mañana, dicen son mañana. Si te apura, hijo, dicen no llega, dicen carajo. Dice aprende, dicen después, dicen tú manda. Dice los mundos están, dicen cosas malas, dicen los lucancasi, dice que cuenta, dicen un combo, carajo. Cuando vemos esto, estamos completamente anonadados, sabiendo cómo es que trabaja un gangulero antes no visto todo este tipo de trabajo. Siempre somos prudentes, siempre guardados. A la vista de todo, y así podemos ver que también utiliza el llamado dardo con plumas de aura tiñosa envuelto para así enviar directo al corazón del enemigo. Esto lo ponemos en la enganga y así va a estar las corrientes del enemigo directo con la enganga. Yo creo que a la vista de todos ustedes esto puede resultar hasta un poco, que nos puede dar hasta un poco de temor el saber las verdades antes no dichas por los ganguleros o los paleros o los mayumberos y muchos conocidos como quimpiceros. Vamos a pasar a otro segmento religioso.